Podemos leer en la palabra, Dios es Padre, ¿no? Esa palabra cómo me marca, ¿no? ¿Qué es más poderoso? Que sepas, Dios es Padre, a que puedas ver la naturaleza del Dios Padre manifestado en la vida de tu pastor. Digas, wow, puedo sentir la paternidad de Dios obrando a través de la vida de mi pastor. Y los que son pastores tengan cuidado, o sea, no son sus hijos, son de él y son para el cuidado de él. Lo dijo claro. Y fuimos criticados por iniciarse, porque sin cobertura, ¿no? ¿Quién te respalda, no? ¿Y a ti quién te envió, no? Etcétera. Han venido cerca de 400 pastores a pedirme lo mismo, pedirme cobertura. Sí, al día de hoy solamente tengo 10 iglesias bajo cobertura. Y se quedaba así pensando y decía, yo les iba a decir que no, pero el Espíritu Santo me acaba de decir que les diga que sí. A unos completos desconocidos. El Espíritu Santo me dijo esta frase ese día en la mañana. No estabas mentoreando a un pastor, estabas aconsejando a tu pastor. ¡Wow! ¡Wow! Bienvenidos a Decision Makers, este espacio donde conocemos a hijos de Dios influyentes, cómo viven su fe en Jesús mientras son agentes de transformación en sus respectivas montañas de asignación. Y hoy está con nosotros un invitado que ya es de casa. De hecho, él forma parte de la familia de Decision Makers. Pastor Jardani, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias a Dios, pastor. Listo. Gracias por esta invitación tan especial. Ya, aquí repitiendo en la temporada 2 de este podcast, Decision Makers. Qué gusto. Sí, es un privilegio y bueno, pues vamos a pasarla bien ahora. Tuvimos la oportunidad de compartir con usted, con Pastor Jardani, la temporada pasada hablamos acerca de su testimonio, hablamos acerca de temas de productividad también, que de hecho vamos a estar hablando próximamente temas de productividad en otro formato, tanto como de podcast, pero de videos, bueno, ya lo estarán viendo. Pero en estos días que hemos estado compartiendo también platicamos un poco de las historias, de cómo fue que llegamos a estar conectados, ¿sí? No solamente en esta, yo creo que amistad que tenemos, relación de mentoreo también, porque ahí fue como comenzó la historia, ya platicaremos un poco más al rato acerca de eso. Pero bueno, hoy en día, pues como lo dije, él forma parte de, Pastor Jardani forma parte de la familia DM. Y al decir que forma parte, juntamente con su familia, ministros están bajo la cobertura, ¿no? Ahí entra un concepto, bajo la cobertura, bajo la paternidad de Decision Makers. Y bueno, y platicábamos sobre eso y creo que de ahí despertó un tema interesante para hablar el día de hoy. Porque esos conceptos de cobertura ministerial, de paternidad ministerial, son comunes en ciertos círculos cristianos, pero también es cierto que en otros círculos cristianos son criticados, son, no sé, juzgados, o etcétera, en cantidad de diversas opiniones al respecto, ¿sí? Entonces, de los cuales también vamos a estar hablando y al final estaremos compartiendo también nuestros testimonios acerca de cómo ha operado estos conceptos y esta revelación en nuestra vida y cómo está operando el día de hoy. Pero ¿qué opina usted acerca de estos conceptos? Cobertura, paternidad ministerial, ¿qué piensa? Pues así de manera general, pastor, quisiera advertir algo antes, ¿no? Venga. Y lo que hay que advertir es que, como bien lo decía pastor, es un tema de conceptos, ¿sí? Que obviamente deben de estar alineados con la palabra, tiene que ser un concepto de reino. Pero lo que quiero advertir es el cuidado. Y es una frase que aprendí hace muchos años que dice, el mal uso lleva al desuso. Entonces, siempre hablo con la gente, le digo, ten cuidado, o sea, porque hay cosas del reino que les han dado mal uso y ahora la llevan al desuso. Entonces, mucha gente ha sido afectada por la mala utilización de este tipo de relaciones, de cobertura, de paternidad. Bueno, vemos de todo, ¿no? Pero más que todo han sido mal utilizados y luego la gente dice, yo no quiero saber nada de eso. Pero lo importante es que entiendan muy bien los conceptos, que entiendan de qué se trata, dónde está la escritura y profundizar un poco más de lo bueno que es estar, digamos, operando en esos conceptos. Muy bien. Ahora, el mal uso lleva al desuso. Ahora, dentro del tema de cobertura, ya entrando ya en la definición, el tema de concepto, ¿sí? Hablar de cobertura y creo que uno de los principales
cuestionamientos, no sé decirle ataques a este tema, ¿no? A quienes decimos, yo tengo una cobertura o paternidad ministerial, ¿no? Son uno de sus principales ataques, es decir, es que, a ver, de manera textual, literal, no encuentras ese concepto en la Biblia, lo cual es cierto, ¿no? Lo cual así no encuentras literal, así, cobertura ministerial, paternidad ministerial. Sin embargo, más allá de la palabra textual, creo que va más enfocado al concepto de lo que eso representa, que sí lo podemos ver reflejado. Y vamos a entrar, pero ¿cómo podremos abordar? ¿Qué piensas? ¿Cómo podremos entrar ahorita en este tema? Sí, es muy interesante y es muy importante hablar de eso, pastor, porque mucha gente se puede estar perdiendo de bendiciones. Entonces, el tema se enfoca en una palabra. Muéstrame en la Biblia dónde dice cobertura. Dice, ¿dónde dice cobertura? Oye, pero miremos el concepto. No, muéstrame ahí en la Biblia. Bueno, dime en cuál versión, ¿no? Porque ya tenemos muchas traducciones, ¿no? Por lo general, claro, Reina Valera, y normalmente la gente que está dolida, que es legalista, así como que están dolidos en su corazón por algo, que Dios les ayude. Pero entonces, muéstrame ahí donde dice cobertura. Entonces, pensando un poco sobre esto, yo podría poner muchos ejemplos. Entonces dice, no, pero mira, es que el tema del ser gay, homosexual, lesbiana, entonces oramos por ellos, los amamos, pero es algo que Dios no tolera, ¿no? Es algo que no le agrada a Dios. Entonces yo puedo decir a alguien, oye, ¿dónde está en la Biblia dónde dice que gay, no? La palabra gay no existe en la Biblia no está, ni la palabra lesbiana. No, entonces, ¿cómo te lo puedo mencionar? A ver, si literal en la Biblia. Entonces, en la antigüedad se decían los que se acuestan con hombres, se echan con hombres, ¿sí? Así no, la Biblia no dice los que tienen una relación sexual con otro hombre, entonces eso Dios lo aborrece, ¿no? Entonces, fíjate que son palabras que la gente, o sea, ahí sí no dicen nada. Pero cuando son temas de cobertura, entonces quieren buscar la manera de atacar un modelo de Dios por alguna razón, pero enfocados en una palabra. Y como bien lo decía el pastor, no en un tema de un concepto de qué significa realmente la cobertura. Y hay que ver todo lo que se define, ¿no? Cobertura es como una traducción de un concepto, pues que todos operamos, ¿no? De estar bajo la cobertura de alguien, bajo la sombra de alguien, primeramente de Dios, pero luego Dios ha puesto un orden, una estructura para que estemos ahí debajo y estemos cubiertos, estemos guardados, que a veces las personas que están empezando en la iglesia a caminar con el Señor necesitan ser guardadas. Entonces está el pastor, está la pastora, está el equipo de intercesión, están los hermanos que sirven. ¿Qué están haciendo con una persona? Pues se están cubriendo, ¿no? Entonces hay una cobertura, pero entonces no se trata de una palabra, sino se trata de toda una dinámica que el Señor estableció en la palabra. Una dinámica, lo veremos así, ¿no? Y creo que algo que siempre, yo estoy convencido de eso, ahora que ya que tengo la oportunidad de estar al frente de un ministerio, muchas cosas cambian y creo que te das cuenta de que tú no tienes todas las respuestas, ¿no? Evidentemente sabemos, ¿no? Alguien puede decir, no, pero el Espíritu Santo sí las tiene, ¿no? Sí, claro, y el Espíritu Santo está en mí, pero también el Espíritu Santo está en otras personas, ¿no? Y tampoco es como que, y siempre esa dinámica, si todas las respuestas que el Espíritu Santo esté en mí me las proveerá, entonces ¿para qué necesito de todas las demás? Pero yo creo que hay una dinámica integral de cuerpo, de cuerpo, la misma palabra habla y habla acerca de la importancia del cuerpo, que no todos somos las mismas partes del cuerpo, si fuéramos dicho un cuerpo literal, ¿no? Entonces habla de esa integralidad, pero también de esa dependencia los unos de los otros. Entonces yo creo que como ministerio siempre necesitas, y lo que vamos a encontrar en la iglesia, en la Biblia, más que un concepto, sí vamos a encontrar que todo líder, lo que hemos visto en la práctica, que todo líder o que todo ministro siempre necesita, y vamos a requerir dirección, vamos a requerir afirmación, requerimos inclusive corrección. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo está bien? ¿Cuál es tu patrón? ¿Cuál es tu punto de comparación? Inclusive Cristo, ¿no? Me queda claro en muchos aspectos, pero ¿qué te decisiones? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Nuevamente, o sea, siempre
es importante, es de sabios buscar el consejo también, eso es importante. Entonces, si bien no en la Biblia no podemos encontrar el concepto literal de, a ver, esto es cobertura, pero sí hay diversos patrones o conductas que apoyan los principios detrás del concepto de lo que hoy definimos cobertura paternal ministerial. Por ejemplo, lo podemos ver en Jesús y los discípulos, ¿no? Porque Jesús no solamente les enseñó, Jesús no solamente fue un maestro que apareció y les dio unos conceptos, sino que realmente él los cubría, ¿no? Y el tiempo que él estuvo presente de manera física aquí en la tierra, y de una serie, esa cobertura para ellos, porque también los formó, los discípulos, hasta los alimentaba inclusive, ¿no? O sea, de manera literal. Entonces, en ese tiempo, ¿no? 3 años, ¿no? Durante ese tiempo literal, estuvieron bajo la cobertura y bajo la dirección espiritual de Jesús. Y eso nos revela nuevamente, no se menciona, estuvieron bajo la cobertura de Jesús, pero el concepto, y si somos llamados a ser como Jesús, pero creo que de ahí nosotros como pastores entendemos, ¿no? Que quienes están siguiendo nuestros pasos, a quienes Dios ha encargado, ha puesto en nuestras vidas y para cuidar, creo que podríamos aprender que, como le decimos, están realmente bajo nuestra cobertura, y nosotros también seremos responsables ante Dios por lo que les pueda pasar a ellos, ¿no? Hay un versículo que usted me ha enseñado y lo hemos mencionado mucho, ¿no? El tema de velar por las almas, ¿no? ¿Cómo podemos aportar respecto a ese tema? Sí, en Hebreos 13:17 dice obedecer a vuestros pastores, ¿sí? Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. Velar es vigilar, estar pendiente, ¿no? Pero tiene que haber una relación recíproca. O sea, si yo no obedezco, pues el pastor no puede velar por mi alma. Es el alma. O sea, ese es mi comportamiento. Es donde más duro pega, ¿no? Correcto. Entonces dice, bueno, pues yo tengo que cuidar que tú estés bien en tu alma, en tus pensamientos, etc. Pero aquí hay algo bien interesante, pastor. O sea, hay un sentido común, ¿sí? Y la Biblia lo expresa, pues, que hay una dinámica como la que hizo el Señor Jesús con los discípulos. Pero los pastores también lo hacen, y ese es el llamamiento de hacerlo con la gente que se está evangelizando y que están llegando. Pero es muy de sentido común. O sea, a ver, el que es empleado tiene una cobertura, es su jefe. O sea, durante las 8 horas laborales el jefe es su cobertura, porque le dice qué hacer, dónde hacer, a qué horas, y monitorea todo lo que hace en su trabajo, en su vida productiva. Entonces, eso es una cobertura. Entonces la Biblia no dice, oiga, no vaya allá, porque no existe una cobertura allá, ¿no? Ni hay problema con ese concepto, pero el problema sí existe cuando entramos y empezamos a caminar con el Señor y nos sujetamos a la dinámica del Señor, que es no dejarnos de congregarnos, es obedecer a los pastores, porque ellos verán por nuestras almas. Es el crecimiento que podemos recibir, pero es recíproco, ¿no? Entonces, cuando alguien pasa alguna situación por inmadurez de la persona o por abuso de la autoridad o el mal uso de ese concepto de que estás bajo mi cobertura y se desvía el objetivo, entonces ahí es donde la gente sale mal, sale amargada, y hay gente orgullosa que no quiere entrar en cobertura porque saben que un pastor le puede hablar directamente y dice, estás fallando en esto, estás pensando mal, esas emociones no te convienen, estás pegando a tu esposa, estás maltratando a tus hijos, eso no le agrada al Señor. Entonces, como hay orgullo, dicen, no, eso, entonces empiezan a hablar mal de las coberturas, o sea, empiezan a hablar mal de los pastores, de las iglesias, y ahí es donde literal, pastor, esto hay que llamarlo como es. El enemigo aprovecha para que la gente no entre bajo la dinámica del pastoreo, bajo la dinámica de empezar a ser transformados en sus almas por todo lo que Dios ha puesto en una congregación y todo lo que hacemos en una congregación. Completamente de acuerdo, y lamentablemente sí, o sea, son esos, también tristemente hay que mencionarlo, y ahorita adicionar lo que comenta, lamentablemente también es verdad que ahora en años anteriores, bueno, aún en tiempos presentes, lamentablemente también se desvirtúa el concepto de cobertura de paternidad, por malas experiencias, por abusos, por todo eso, lo cual nuevamente crea prejuicios en la gente, y donde entra Satanás para aprovechar esas lagunas de prejuicio, de herida o de ignorancia, y venir a reforzar el tema de, pues no necesitas, tú estás bien solo, y realmente, pues, ¿qué es lo que hace? Te está apartando, ¿no? Cuando realmente
somos un cuerpo, ¿no? Y somos llamados para trabajar en esa unidad. Volviendo a la palabra, ¿no? Y para reforzar a lo mejor con más fundamentos bíblicos, si bien nuevamente el concepto de cobertura no se menciona, pero por ejemplo podemos encontrar a Pablo que llama a Timoteo y a Tito como hijos verdaderos en la fe, en 1 Timoteo 1:2 o en Tito 1:4, eso lo podemos. Entonces, encontramos que Pablo, sabemos, fue más que un mentor, tanto para Timoteo como para Tito. Fue un verdadero, digamos, una figura paternal que los guió en su ministerio, ¿sí? Que corrigió errores, que los respaldó públicamente, ¿sí? O sea, y 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo, dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Wow, qué fuerte declaración. Dice, yo os engendré, ¿no? A ver, no es, o sea, es un concepto ahí, ¿no? Espiritual, de cierta manera, no es literal, no nos engendró, pero habla a final de cuentas de que Él fue esa figura que los acompañó desde que nacieron en Cristo, ¿no? Y los estuvo acompañando como un padre, ¿no? Entonces, conceptos que refuerzan y que yo creo que tiene que ser, en mi opinión, sí, creo que son bendiciones que sin duda quienes no se han rechazado el tema de creer o de aceptar estos conceptos, yo quiero ver así, de cobertura, de paternidad, de cierta manera se están privando de bendiciones que puede traer el tener de cerca un mentoreo, de tener de cerca un acompañamiento, tener de cerca alguien que esté orando por ti, una autoridad mayor, ¿sabes? Una autoridad, ¿no? Con alguien con una unción mayor que esté orando por ti, que esté velando por tu alma, que esté preocupado, a quien le puedas pedir un consejo, ¿sí? En esa intimidad. Entonces, yo creo que es algo que se ha perdido, ¿no? Y que creo que es importante, pues volver a ello, ¿no? ¿Qué opina? Sí, es muy importante lo que la palabra muestra y cómo nos enseña. Porque la paternidad realmente ministerial y lo que vemos en la Escritura, pues no reemplazó la paternidad natural, aunque Dios es Padre de todos, tengamos o no tengamos padres naturales ahora, pero no hay comparación, o sea, sí hay ciertos conceptos de honra y todo eso, pero es que comparar al Padre Celestial con nuestro Padre natural, pues Él lo especifica en la Escritura y eso tiene que ver ya con honra al Padre natural. Ahora, hay una paternidad de Dios y el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Uh-huh. Y entonces Cristo dice, mire, yo no hago nada sino lo que vi hacer al Padre. Y yo no digo nada de lo que el Padre me manda decir. Entonces ese es el modelo del que aprendieron. Entonces todo se enfoca en el Padre. Entonces Cristo realmente lo que llevó fue una paternidad porque Él no hablaba por Él, hablaba por el Padre. O sea, lo que recibían era el papá celestial, o sea, era el papá hablando a través de Jesús hecho hombre. ¿Sí? Correcto. Entonces ahí está la paternidad. Y luego el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces él también desarrolla ser ese instrumento de la paternidad del Padre a través de él. Por eso le dice, hijitos míos, porque es que es una manifestación de esa unión con el Espíritu Santo. Y aquí entra papel fundamental el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo lo menciona, como el Espíritu Santo hace que nosotros como pastores pues manifestemos esa paternidad de Dios a través de todo lo que hacemos con la gente, ¿no? Nuestra paternidad humana, ¿no? Ahora dime papá, yo soy tu papá y sí, ya, no. O sea, tienes que tratarme con... No, pero espera un momentico, es que yo no tengo dos papás naturales, yo tengo mi papá natural, en el caso mío que falleció, pues lo honro y todo esto y gracias a Dios porque fue el instrumento para traerme y pasamos tiempos muy bonitos, pero tengo un papá ministerial, ¿no? Entonces yo no veo al papá ministerial en el sentido de mi papá natural, sino es el instrumento de Dios y yo siento la paternidad, ¿no? Siento al Padre moviéndose, los cuidados, cuando hablamos, el consejo, o sea, uno lo siente en el Espíritu. Entonces, eso es lo que a veces no se explica. ¿Por qué? Porque la gente dice, papá, pero es que es papá ministerial, o sea, estoy velando por tu alma, somos un instrumento de Dios donde Él a través de nosotros te está hablando, te está diciendo porque es la palabra la que estamos llevando, ¿no? Nos ministra a nosotros, pero ministra a la gente. Entonces, por esencia, tiene que haber una paternidad, porque si es de Dios,
Dios no puede decir, no, es de Dios, pero no quiero que haya paternidad. Y se puede estar negando a Dios, porque realmente ese es el instrumento, es Dios manifestado a través de un equipo en una congregación donde el pastor asigna a un líder. Y le dice, mira, tú vas a trabajar con estas personas. Entonces, esa paternidad manifestada de Dios a través del pastor, ahora es delegada en los líderes, tienen la palabra, tienen la unción del Espíritu Santo, tienen esa cobertura, o sea, ese direccionamiento con algún propósito, una visión que Dios le ha revelado al pastor. Entonces van y cuidan esas almas, vigilan por esas almas. Entonces también están desarrollando un tema paternal allá, pero de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, la gente lo debe entender que está recibiendo de parte de Dios, pero también los que ministramos y los que damos, pues tenemos que operar en la paternidad de Dios, no en nuestros propios orgullos, manipulaciones y esto que también sucede, y por eso se ha deteriorado el asunto. Ese es el modelo del apóstol Pablo. Cuando les dice hijitos es porque hay un cariño especial, porque él los vio crecer, ¿no? O sea, uno dice, no, es como si fuera mi hijo, ¿no? Sí. Es que yo lo trato como si fuera mi hijo, pero realmente no es mi hijo carnal, es porque Dios está manifestando su paternidad a través mío, y eso es lo que hay que entender muy bien. Sí, es totalmente de acuerdo, y creo que ese nuevamente no es un concepto, pero creo que en la vida práctica el manifestar a Cristo a través de nuestras vidas llega a un punto en el que Dios, en el rol en el que te toca asumir, empieza a manifestar también esos aspectos de paternidad, de que es orgánico nuevamente, no es, ahora ya llámenme papá, sino es un cuidado que nace orgánicamente. Yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir, o sea, yo lo puedo sentir, es un testimonio, mi vida y mi concepto y mi perspectiva ha cambiado desde que soy ahora, digamos, pastor principal hace poco más de 2 años, ¿verdad? O sea, cosas que es una revelación, es un sentir, es un mover del Espíritu Santo en mi vida que nace, o sea, y que se expresa hacia quienes hoy forman parte de la congregación, que quizás sí, realmente a lo mejor nunca les dio hijos, pero el cuidado es como de un padre hacia un hijo, ¿no? Y es donde se está expresando, la vida de Cristo y esos aspectos de Dios, porque al final de cuentas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios está en nosotros, y Él también es Padre, y esos aspectos de Padre se están manifestando y se manifiestan y son parte de. Entonces, realmente más allá de un concepto es un cuidado, es una revelación que más que sea una revelación que tenga que estar hacia Dios es Padre, pero ¿cómo la podemos leer en la palabra? Dios es Padre, ¿no? Y luego, ¿y eso cómo? Pero esa palabra ¿cómo me marca, no? Pero ¿qué es más poderoso? Que leas Dios es Padre y que sepas, Dios es Padre, a que puedas ver la naturaleza del Dios Padre manifestado en la vida de tu pastor y digas, wow, puedo sentir la paternidad de Dios obrando a través de la vida de mi pastor. No porque Él es mi padre, sino entiendo que Dios es mi padre, pero Dios manifestado en mi pastor, manifestando esos atributos de paternidad a través de Él. Wow, puedo percibir, puedo recibir esa revelación más allá de un consejo. Podremos leer, Dios es Padre, consolador, amoroso y todo. Bueno, simplemente quedaría como una teoría. Pero cuando yo puedo manifestar y experimentar esos atributos de paternidad de Dios, de amor, de consuelo, de presencia, a través de la vida de los hijos de Dios y de esas autoridades espirituales que pone en nuestra vida, pues creo que la revelación es mayor y ves cuando se vuelve verdaderamente una rema en nuestra vida y nos cambia y nos transforma. Entonces, de manera puntual, ¿no? Y nuevamente, no queremos hacer esto. Este podcast no va necesariamente de esto. Esto es solamente la introducción. Como algo así. Esto es solamente la introducción, porque traemos unos testimonios interesantes y creo que con esto queremos reforzar el punto, ¿no? O sea, realmente este no es el punto. El punto no es ahorita hacer toda una discusión o un tema. Una exposición. Una exposición teológica de conceptos, sino de hablar de cómo a lo mejor cómo realmente vivimos los conceptos de paternidad ministerial, de cobertura ministerial en nuestras vidas. Sí, y si me lo permite, pastor, sí, claro, podría ser a mí me gusta advertir, ¿no? Porque es que es como el vigía que advierte, porque pues tenemos la experiencia, hemos vivido, y muchos que de pronto van a ver esta producción que estamos haciendo, este podcast, pues saben que yo he mencionado y he hablado sobre estos conceptos, ¿no? Y lo que hay que advertir es que muchas veces los que están congregados no leen la Escritura.
¿sí? Entonces no pueden ir a validar realmente lo que están pasando, lo que está pasando. No conocen a Dios, es que conocemos lo que Dios hace a través de nuestros pastores, pero lo más importante es la intimidad que tenemos con la palabra, con el Espíritu Santo que nos afirma y todo, nos lleva a esa verdad de poder aprovechar eso que Dios creó, ¿no? Porque es una dinámica de reino. Y por otro lado, también detectar situaciones, porque como la gente muchos no leen, no estudian, no conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de las Escrituras, entonces también uno escucha cosas que afectan a las personas y que crean como un endiosamiento hacia los pastores, hacia los líderes, que no es correcto, ¿no? Por llegar a escuchar pastores diciendo, no, es que si son mis hijos, Uy. o sea, tienen que tener mi ADN. Así yo lo he escuchado, pastor. Sí. Entonces, eso es terrible, ¿no? Entonces, claro, esta gente se ve afectada. Luego llega un momento en que se dan cuenta de cosas porque, o sea, no vieron a Dios manifestado a través del pastor, como el pastor lo decía, sino que ven solamente la persona, o sea, es mi papá y yo quiero tener el ADN de él, no el de Jesús, sino el de él. Luego se decepcionan, luego se van y empiezan a hablar mal de todo ese tipo de dinámicas. Entonces dicen, no, yo no en la iglesia, esos pastores son todo lo mismo, ¿sí? Y el enemigo aprovecha y trabaja para romper con esos modelos donde mucha gente puede ser bendecida, puede ser transformada, Exacto. puede recibir ese amor del Padre. O sea, yo conozco gente que tiene papás fantásticos, o sea, son familias lindas, pero cuando hablan con uno dicen, no, es que usted ha sido como un papá espiritual para nosotros. Sí. O sea, nos ha impartido, nos hemos sentido el amor de papá Dios a través suyo, hemos sentido ese cuidado. Y eso es muy especial, porque dice, gloria a Dios, es que es el Padre a través de uno. Entonces, la advertencia es, los que nos congregamos, pues tenemos que leer las Escrituras. Y los que son pastores tengan cuidado, o sea, no son sus hijos, aunque hay una relación, si no son los que Dios asignó, son de Él y son para el cuidado de Él. Lo dijo claro. Y fíjese que una vez recibíamos un testimonio aquí de una persona de DM y me gustaba el testimonio, me decía, ya habíamos estado en otras congregaciones, en otro lugar X donde llegó el concepto ese de la paternidad, ¿no? O sea, en algún momento llegó, ¿no? Llegó, alcanzó la moda de la paternidad y entonces de pronto llegó el pastor, ¿no? Entre detalles. A partir de ahora ya no me llamen pastor, ahora díganme papá. A partir de ahora digo papá. Entonces la gente dijo, no, es que normal, o sea, oye, pues a mí me causa cortocircuito, ¿cómo te voy a llamar papá si yo tengo mi papá, ¿no? O sea, independiente de Dios, no, pero yo tengo mi papá, o sea, mi papá es X, Y persona, o sea, como que de pronto no, sí, pero yo también, o sea, y el testimonio más que eso, más que hacer la referencia al pasado, era decir, ahora en DM, y es un testimonio para gloria de Dios, ¿no? Dicen, DM, nunca nos han dicho así como de, oigan, pues llámenos papás o mamá, ¿no? Pero hemos podido sentir el cuidado y el cuidado, la atención como de un padre, como de una madre, porque se preocupan por nosotros, porque nos preguntan, porque están ahí, están presentes. Eso es lo que estamos hablando. Jamás, o sea, jamás, ustedes me han escuchado, jamás yo le he dicho, es más, a la gente, llame el papá, ¿no? Pero el cuidado que les damos, porque es la revelación que hemos recibido, porque entendemos que son hijos, pero no son nuestros hijos, son de Dios. Pero estamos aquí para manifestar ese cuidado como un padre. Yo le he dicho a muchos, inclusive jóvenes, adultos, les he dicho, mira, yo no soy tu papá, ¿sí? Pero de algo puedes esperar y algo tienes que, al menos te puedo yo confiar o decir, si bien no soy tu papá, sí puedes esperar de mí y voy a procurar, ¿no? En la manera de lo posible, ¿no? Cuidarte como un padre, como lo haría un padre, ¿sí? No es mi afán, ¿no? Llamarme papá, no, más bien cuidarme como un padre. Y eso provoca también que eso se despierte naturalmente, esa relación, digamos, orgánica, donde ellos a sí mismos aprenden a honrar como hijos, ¿no? Y es una dinámica muy linda, pero quería compartir ese testimonio donde nuevamente no viene la imposición de, llámame papá, pero la misma gente dice, aquí no me obligaron a llamar los papás, pero aquí hemos sentido un cuidado como de padre, como de madre, o sea, les digo, algo que no habíamos sentido nosotros. Le digo para la gloria de Dios y eso es algo lindo. Entonces,
me gustaría, y vamos a entrar en los testimonios, como una manera de ahorita lo que hemos dicho, y creo que unos pensamientos importantes. Entonces, no es un mandato, ¿no? Y que alguien me diga, pero no estoy obligado a estar bajo cobertura. No, de verdad, no estás obligado, no es un mandato, ¿no? En ningún lugar vas a encontrar en la Biblia, ten cobertura o ten paternidad. No, en realidad no es un mandato doctrinal obligatorio, pero yo podría decirlo que sí es sabio, sí es saludable y sí es bíblicamente recomendable. ¿Sí? Que todo líder, que toda persona en general, pues camine bajo una cobertura, bajo primero que nada, pues alguien a quien pueda rendirle cuentas también. Eso es importante, no como un jefe, sino pedir consejo, rendir cuentas. Eso es importante. Porque pues a lo mejor tú no te puedes estar desviando y tú sabes que algún día vas a rendirle cuentas al verdadero padre y dueño de todo, ¿no? Entonces, mejor asegurarnos que mejor estamos haciendo bien las cosas aquí. Si no puedo yo estar ciego en mi propia ignorancia, sin darme cuenta que estoy equivocado. Y si nunca rendí cuentas, si nunca pedí un consejo, creo que eso sería sabio. Número 2, también creo que el tener mentores o figuras paternas, ¿no? que nos nutran, que nos guíen, eso siempre es sano. Nuevamente, no es obligatorio, pero yo podría decir que es sano y que es recomendable. Y creo que también eso propicia siempre una conexión, ¿no? El estar conectado a una red, a la red, al cuerpo, ¿no? En general, evite el aislamiento, porque creo que lo hemos visto, ¿no? El aislamiento pues también puede producir pues cosas muy desagradables, ¿no? Lamentables. Entonces, a manera de cierre de este primer punto, de esta introducción que hemos hecho respecto al concepto de paternidad, a mí me gustaría contar el testimonio. Y yo sé que y es muy lindo porque el testimonio, ¿sí? Conecta con mi testimonio o el testimonio de Deme, ¿no? Conecta, después hay una conexión ahí con su testimonio, Pastor Jardani, y cómo vino esta conexión en la cobertura. Entonces, pues vamos a entrar en esta sección de los testimonios, ¿no? Sí. Porque a la gente le gustan las historias. Entonces, vamos a las historias. Y miren que yo, para los que no saben, ya entrando en la historia, y quienes ven este podcast en el tiempo, bueno, lo vean, lo escuchen, en el momento en el que lo vean, saben, para quienes no saben, hoy al día 2025, ¿no? Estamos hoy decision makers como ministerio y nosotros como pastores, estamos bajo la cobertura del apóstol Emanuel Carranco, de la pastora Maydelis Carranco, su esposa, y asimismo del ministerio que ellos representan, que es El Cielo Church, ahí en Monterrey. Y fue una historia muy interesante, o sea, de manera bien puntual. Muchos no lo saben y yo voy a contar a grandes rasgos para que puedan saber cómo fue la historia de que se dio esa cobertura. ¿Por qué? Porque hasta en eso yo he sabido comentarios, no me enfoco en eso, ¿no? Que ha habido, pero pues cuando la gente no conoce la historia, habla de lo que sabe, ¿no? De lo que ignora más bien. Nosotros comenzamos ya. ¿Listos para la historia? ¿Te gustan las historias? Por favor. Ok, va, listo. Aquí viene la historia. Nosotros comenzamos por dirección divina, el ministerio el 22, aperturamos oficialmente el 22 de enero del año 2023. Y en ese momento no estábamos bajo ninguna cobertura, ¿no? Estábamos, comenzamos trabajando, pero yo en mi corazón sabía que teníamos, ¿no? Y que en su momento, inclusive orábamos por eso. Señor, sabemos que es algo en lo que creemos, es un principio en el cual, si bien no está escrito, no está, pero es algo que creemos, ¿no? Creo que es importante no estar solo, sino tener acompañamiento, mentoreo, alguien que vele por ti, alguien que ore por ti. O sea, como decir, ellos tienen pastor. ¿Y quién es mi pastor, no? Jehová es mi pastor. Bueno, ya sé que Jehová es mi pastor, ¿no? Pero bueno, al concepto al que vamos, ¿no? Ellos tienen un pastor que les predica todos los domingos, ¿no? Y al que se pueden acercar, al que esperan cada día, ¿no? Pueden citarlo un día y hablamos, platicamos, impartimos, les ponemos manos, oramos por ellos, les damos una palabra, etcétera, oramos por sanidad. Pero yo no tengo un pastor, ¿no? Es el concepto, porque antes desde ahí. Entonces, comienza, y es muy interesante porque también eso derivó críticas. No voy a entrar en esos detalles que realmente son irrelevantes, pero sí eso te genera críticas, ¿sí? Cuando tú empiezas nuevamente de diferentes círculos, ¿no? Y fuimos criticados por iniciar, porque sin cobertura, ¿no? Simplemente ya sabes, ¿no? ¿Quién te respalda, no? Y a ti quién te envió, ¿no? Etcétera. Porque luego son las preguntas que surgen en ciertos círculos.
Para la gloria de Dios, fíjese que a manera que fuimos conociendo, vimos durante ese lapso que estuvimos sin cobertura, algo que me sorprendió es que muchos ministerios, digamos, relevantes, hombres y mujeres, con quienes hemos tenido la oportunidad de conectar, y creo creo, de verdad, y lo veo, ¿no? De establecer lazos fuertes, pues, fíjese qué curioso es que nunca nos preguntaron realmente, o sea, ¿bajo qué cobertura está? No como un aspecto de, a ver, ¿tienes cobertura? No, sí, pues sí, podemos seguir. Y si no, pues hazte para allá, ¿no? Porque estás en pecado o estás mal. Eso siguió avanzando y bueno, cumplimos un año. Muchas cosas empezaron a trabajar. De hecho, usted estuvo desde la apertura. Bueno, usted conoce más la historia también mucho aún antes de la apertura de Decision Maker. Estuvo ahí, fui siendo parte como un mentoreo. Bueno, ahorita entramos a esa parte de su historia. Pero cumplimos el primer año y aquí ya viene la parte interesante de la historia, ya, sin entrar en mucho detalle. Fíjese que, y aquí hasta lo tengo apuntado, porque ya habiendo cumplido el primer año, es decir, el 22 de enero del 2024, el 28 de febrero, aquí lo tengo apuntado, el 28 de febrero del 2024, recuerdo que viene una palabra profética a través de una de las profetas de la casa, profeta Itamar Ortega. ¿Sí? Si bien ya Dios nos había estado hablando acerca de cobertura, no puedo decir que no, pero en este caso es muy específico, muy preciso y que viene a romper así muchas cosas, ¿no? Y dentro de esa llamada, ¿no?, que me empieza a hablar el profeta Itamar, me dice, tuve un sueño y empiezo así. Y a grandes rasgos en el sueño dice una frase, ¿no? Y dice, porque algo que debe saber, pastor, es que nunca será lo mismo que usted tome a un padre que Dios le dé a un padre, ¿sí? Y que yo en ese sueño le preguntaba, ok, sí, pero entonces, ¿quién será mi padre? En ese sueño profético, Dios usando los conceptos, ¿no? Y entonces ella dice, y empieza a revelar, y es la primera vez que se me revela, o sea, que te revelan quién va a ser tu cobertura, sin decirte el nombre. O sea, lo que faltó fue el nombre, así, o sea, Dios, ¿no? Pero dice, ¿quién será mi padre? Yo pregunto. Y entonces la profeta Itamar en el sueño empieza a hablar y dice, tendrá cualidades, dice, que usted tiene, o sea, que yo tengo. Va a ser una persona empresaria, un hombre conquistador de las 7 montañas. Será un hombre que tenga, eso es impresionante, que tenga la iglesia tal como Dios se la prometió a usted. Yo, wow. Dice, la cual será una iglesia no solamente llena en números, ¿no?, de personas, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque usted anhela una iglesia con el poder de Dios. Y yo así, wow, yo estaba recibiendo la palabra y yo me quedé así. Y dice, y otra cualidad es que será un hombre joven. Y yo, wow. Empieza a dar toda esa descripción. Pues yo me quedo así de, wow, porque algo que veníamos orando, de pronto viene Dios y da ya algo muy específico, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿y dónde hay un hombre así, no? O sea, mi esposa y yo empezamos a decir, a ver, en nuestro círculo, al menos en nuestro círculo, no conocíamos a nadie con esas cualidades, a nadie, o sea, empresario, joven, con una iglesia llena del Espíritu Santo, no conocíamos, y empezamos a orar y a estar atentos, ¿no? Después en el mismo sueño dice que ella soñó, parte 2 del mismo sueño, dice que ella sueña como de pronto nosotros emprendemos un viaje y llegamos a esa iglesia. Si yo la veía, dice la profeta, era una iglesia grande, muy grande, donde estaba la alabanza, la gente adoraba con pasión, pero verdadera adoración. Había milagros, señales, prodigios. Yo ni lo sabía, ¿ves? Yo ni sabía de qué tipo de milagros, ¿no? Entonces, y que cuando yo estaba ahí, porque íbamos mi esposa y yo y ella, y que estábamos ahí y de pronto veíamos todo lo que estaba aconteciendo, y que yo le decía, ¿sabe? Eso es lo que yo anhelo. Esto es lo que yo anhelo. Una iglesia diferente, con milagros, con señales, con prodigios. Y que de pronto veía y terminaba la escena donde yo me iba a la oficina de este hombre joven. Y yo lo veía. Y usted se metía a hablar con el pastor. Y ya. Termina la escena. 28 de febrero del 2024.
24. Después pasó el tiempo, fíjese qué pasa, y por allá de, más o menos, yo pensaría, eso no lo tengo muy grabado, abril, más o menos mayo, viene el profeta y me dice, así casual, oiga, pastor, ¿ha escuchado acerca de la iglesia? Aquí hay una iglesia que se llama El Cielo en Monterrey y que pues dicen que está viviendo un avivamiento. Y yo, no, nunca. Sí, ¿y usted cómo se enteró? No, pues es que una familiar mía dice, ella se congrega allá, llegó por XY, por situación de aquí, llega allá. Y dice que hay un avivamiento, que su esposo ya, Dios lo transforma, y que está muy impresionante. Y el pastor es muy joven y todo. Y yo, ¿en serio? Sí, no sé. Y nada, lo dejó así. Me causó curiosidad, honestamente. Me metí a buscarla y dije, wow, no, pues nunca en mi vida lo había visto. Sin embargo, sí, era evidente en las redes sociales lo que estaba pasando en esa iglesia. Eran cosas raras, ¿no? Cosas que, ¿qué es eso? Aceite en las manos, escarcha, diamantes. Y luego veías la multitud de gente y decías, wow, eso se ve, sí se ve impresionante. Yo recuerdo que en uno de esos mentoreos que teníamos, que hemos tenido en ese lapso, recuerdo que yo una vez le pregunté, o sea, le comenté brevemente. Yo me acuerdo que le comenté algo así. Me comentaron de un pastor de Monterrey. No sé, como que tengo ganas de, no sé, de ir a ver, pero quedó ahí. Yo me acuerdo que el consejo fue, no, pues hay que orar, ¿no? Y yo recuerdo, sí, voy a orar. No era como que mucho el afán, ¿no? Pero algo seguía ahí, ¿no? Ni siquiera lo seguía todavía en redes. Quedó ahí como que de vez en cuando me acordaba y entraba a sus redes y yo veía, órale, es interesante. Pero no lo seguía, ¿no? Todavía no le seguía formalmente en las redes. Fíjese que es hasta después verifiqué la fecha y fue en agosto del 2024 cuando yo comienzo a seguir al apóstol Emanuel Carranco, pastor Emanuel Carranco, porque se lo pueden encontrar en sus redes, pastor Emanuel Carranco. Cuando yo lo empiezo a seguir en sus redes, en su Instagram, lo empiezo a seguir. Algo me llevó a decir, a ver, algo me jala, ¿no? Porque yo traía ya esa palabra muy latente que venía desde el 28 de febrero, eso en mi corazón latino, ¿qué será? Y me llamaba y decía, no, es que aquí hay algo inusual, esto no es normal, esto está fuerte. Pero, y esa, pues él se ve joven, ¿no? O sea, a ver, él se ve joven, tiene una iglesia llena del Espíritu Santo, me queda claro. No sé si sea empresario, ¿no? La verdad, yo no sé si sea empresario. No sé qué tanta influencia tenga en los 7 montes, ¿no? Pero me queda claro que es joven y que tiene una iglesia, pero llena del Espíritu Santo. Entonces, me causó curiosidad. Yo lo comencé a seguir en agosto del 2024. De pronto, en ese lapso también, fue en ese año donde nosotros conocimos al apóstol Kay Lewis. Apóstol Kay Lewis, a su familia, con quien hoy tenemos una pues, muy linda relación de amistad. Y fíjate que pasó algo bien curioso porque pues ya, ella vino en el evento de mujeres y bueno, y ahí la relación continuó, ¿no? Es en el 3 de octubre, en ese evento, que ella va a un evento. Y ella va a un evento donde, en Houston, si no me acuerdo, y ella publica el póster del evento donde ella va a estar predicando. Y mi esposa me dice, oye, ¿ya viste? Porque mi esposa estaba consciente de que yo estaba siguiendo al apóstol Manuel Carranco, pero pues también, ella también lo seguía, ¿no? Y seguíamos al cielo. Y me dice, ¿ya viste dónde va a estar el apóstol qué? Y yo, no, ¿dónde? ¿Ya viste con quién va a estar? Y me enseña el póster, ¿no? Me enseña el póster. Y yo veo, y entonces aparece la foto y al lado de ella aparece el pastor Manuel Carranco con su esposa, ¿no? Y yo así, no manches, va a estar con él, lo va a conocer, o sea, pues era una curiosidad, ¿no? Pasa este evento y entonces mi apóstol que le escribe a mi esposa y le dice, oye, ¿conoces a este pastor? Es pastor de México. Y mi esposa le dice, no lo conozco, pero pues realmente lo venimos siguiendo así en redes, así es ahí. Y le dice el apóstol que tengo que hablar de él, hagamos una conferencia. Entonces hacemos una conferencia y nos empieza a contar de él, la historia, lo que puedo compartir con él. No, tiene una iglesia así, no, wow, impresionante. En 2 años se desató un avivamiento tremendo, no, gloria a todo. Y yo le cuento mi historia. Yo le cuento la palabra profética, le cuento que el Espíritu Santo me ha estado inquietando por seguirlo. No sé si pueda ser él, pero puede ser que sea él. Y entonces de pronto ella dice una frase así, wow. Como dicen los mexicanos, dice, no manches. O sea, cuando ve la historia y dice, no manches. Entonces dice,
pues nos vamos a Monterrey. Ella dice, el pastor Emanuel me quiere invitar allá, no sé cuándo, pero voy a revisar mi agenda. Dice el apóstol que voy a revisar mi agenda y nos vamos a Monterrey. Y te los presento, ¿sí? Para que lo conozcan. Y yo, ¿en serio? Sí, vamos. Quedó ahí, dijo, yo voy a revisar mi agenda y vamos, ¿no? Vemos cuándo se pueda prestar. De pronto pasa y un día, como a lo mucho 2 semanas después, estoy hablando, todo esto pasó en octubre. 2 semanas después le marca a mi esposa, ¿sabes qué? Ya tengo la fecha. ¿Qué pasó? No, pues la verdad es que yo no había pensado mucho en eso, honestamente, pero el Espíritu Santo me inquietó. Me inquietó que yo tenía ese pendiente con ustedes. Dice apóstol K. Lewis, me inquietó que yo tenía ese pendiente con ustedes. Entonces me inquietó, me metí a las redes del apóstol Emanuel y acabo de ver que va a tener un evento. Y era su evento anual que se llama Enciende, el cual se desarrolló desde el 24, 25 y 26 de octubre, que es jueves, viernes y sábado, ¿no? Entonces, y dice, acabo de ver que tiene un evento, vamos a ese evento. Y yo acabo de ver, dice apóstol, que yo no tengo nada programado para esa fecha. O sea, curiosamente, alguien tan ocupada como ella dice, yo tengo libre esas fechas, pues vámonos al evento. Le avisó al apóstol Emanuel, ¿no sabes qué? Vamos a ir. Él dijo, wow, sí, vénganse, ¿no? Y ella ni siquiera estaba programada. O sea, nada más íbamos a ir como visitantes. Bueno, yo fuimos como visitantes. También el apóstol que iba a ir nada más como visitante, como espectadora del evento, ¿no? No estaba programada ni nada. Entonces, y era interesante porque nosotros, el 26 de octubre, o sea, el sábado 26 de octubre, nosotros teníamos nuestro Congreso Irreconocibles. Segundo Congreso Irreconocible. Entonces era el 26 de octubre. Entonces fue como que ese viaje así de, bueno, pues vamos a ir, pero nosotros nos tenemos que regresar sábado sí o sí tempranísimo, porque de hecho el evento seguía, pero nosotros nos regresamos un día antes porque teníamos que regresar, porque tenemos que recoger a los invitados del Congreso Irreconocible y todo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos allá. Luego, todo esto fue divino, ¿no? Todo eso. Nosotros llegamos allá pero ya con una expectativa. Algo en el Señor, algo en el Espíritu nos hacía saber de que muy fuertemente que pues si era Él, ¿no? Si eran ellos la cobertura. Wow. Me acuerdo que todavía tuvimos antes de irnos, un viernes antes de irnos, tuvimos un tiempo de oración aquí en la iglesia con ciertos ministros y orábamos por ese viaje, diciendo, este viaje tiene que hacer algo importante. Yo no sé qué pueda pasar. Hemos seguido a este hombre, a este ministerio, los vamos a conocer. No sabemos qué pueda pasar. Platicar con ellos, yo no sé. Pero en ese entonces, de pronto, mi esposa tiene un sueño, ¿no? Un sueño y bueno, ahorita les cuento el sueño porque me quiero dar spoiler. ¿Qué es lo que pasa después? Llegamos allá a Monterrey y empezamos a tener como esa dinámica. Obviamente, pues, gloria a Dios, es que agradecemos por la vida de Apóstol Kay, porque ha sido una llave muy, muy linda, ¿no? Y ella ha sido una mujer que, juntamente con su esposa, ellos, el matrimonio, ¿no? El Apóstol Quique, ¿no? Ellos han sido una familia que nos ha abrazado mucho, ¿no? Y nos ha acompañado y siempre que vamos ellos nos llevan, ¿no? O sea, hacia al mismo cuartito de VIP donde la meten ella, nos mete a nosotros, ¿no? Entonces siempre era como ese acompañamiento. Y en uno de esos tiempos, en medio del todo el evento, me dice mi esposa, ya traía la presión, todo, la demanda, y le llamó ahí al pastor Emanuel, ¿no? Le digo, oiga, queremos hablar con usted, nos daría un tiempo ahí, breve, muy puntual. Y ahí corriendo él me dice, yo creo que nada más porque éramos contacto del apóstol Kay, ¿no? Me dice, sí, pues búsquenme viernes, antes del evento, vénganse y los veo ahí en la tarde. Y ya, llegamos ahí a la cita con él. No sabíamos qué esperar, ¿no? O sea, traíamos una palabra, eso sí, ahorita les cuento el sueño, ¿no? Traíamos una palabra, pero aún así es duro, ¿no? Es nervio, ¿no? Y de pronto nos recibe, nos sentamos ahí en una salita en su oficina. Era impresionante, la verdad para mí era impresionante.
porque pues yo ya lo venía siguiendo. Siempre te impresiona, ¿no? O sea, nunca alabas al hombre, pero pues siempre te impresiona, ¿no? El hombre que pronto has visto en las fotos, en los videos, entonces de pronto lo tienes aquí al lado, dices, órale, es impresionante, sí te sacas así como de onda, ¿no? Órale. De pronto nos sentamos así, y dice, cuéntenme. Pues yo le empiezo a hablar, ¿no? Le digo, le cuento el sueño a grandes rasgos de 28, así, así. Yo no me acuerdo qué tantas palabras dije de manera puntual. Y le dije, pues, para pocas palabras, no, voy a, así como a recuperar, a recabar toda la conversación. Pero le digo, no, pues entonces nos gustaría que, pues, entrara bajo su cobertura, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, ese fue el objetivo de la conversación. Y en ese momento se queda así, ¿no? Con un silencio incómodo todo, ¿no? Me dice, dice, miren, voy a ser muy honesto con ustedes, ¿no? Muy transparente. Y yo así de, ok, ¿qué significa? Dice, así como ustedes han venido en este momento, dice, han venido cerca de 400 pastores a pedirme lo mismo, pedirme cobertura. A mí ese es un tema muy delicado, dice, muy delicado. Dice, al día de hoy solamente tengo 10 iglesias bajo cobertura. 10 iglesias. Me han ofrecido hasta redes de iglesias. Una vez me estaban ofreciendo un ministerio con 120 iglesias, no sé. Me lo han ofrecido, pero no, porque para mí es... Y se quedaba así pensando y decía, miren, pues ¿por qué no mejor vienen? Ahorita estamos en evento, pero ¿por qué no mejor vienen otro día? Si vienen unos días, convivimos en familia, nos conocemos, ustedes nos conocen, nos conocemos. Pues claro, o sea, digo, éramos unos completos desconocidos, ¿no? O sea, imagínate, llegan unos completos desconocidos que los di la primera vez que los ves, nunca en tu vida los has visto antes y de pronto vienen y te dicen, oiga, deme cobertura, ¿no? O sea, pues yo también haría lo mismo. O sea, yo me pongo a pensar, yo haría lo mismo, o sea, en términos naturales, ¿no? O sea, ¿quién eres, no? O sea, ¿de dónde vienes? Yo creo que si acaso no le dábamos tanta desconfianza, pues porque veníamos con Apóstol Kay, ¿no? Pero si fuéramos así, éramos realmente unos completos y totalmente desconocidos para él. De pronto decía eso y decía, o sea, miren, decía, o sea, no les estoy diciendo que no, dice, pero sí les digo, pues vamos a conocernos, ¿no? O sea, y se quedaba pensando, me acuerdo que él estaba así, y se quedaba así, nos estaba explicando todo. Sí, o sea, no les estoy diciendo que no, pero tampoco que sí, ¿no? Y de pronto se quedaba pensando. Y nosotros así, nosotros con nuestra cara así, no sabemos así, ya valió, ¿no? No sé, mi esposa y yo estamos así como que ya valió. Y por mi mente pasaban muchas cosas, como diciendo, Señor, pero tú hablaste, Señor, pero tú dijiste, Señor, pero ¿qué onda? Pero entonces, ¿quién? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué onda? Y de pronto estaba sentado así. Dice, ¿saben qué? Dice, sí, ¿saben qué? Les voy a decir que sí. Wow. Y nosotros sí. Y dice, sí. Dice, porque yo les iba a decir que no. Pero el Espíritu Santo me acaba de decir que les diga que sí. Y yo así de, ¡guau! A unos completos desconocidos. Porque no es lo mismo que tú escojas a un padre, ¿no? Que tú tomes a un padre, a que el Señor te dé un padre, ¿no? Y el Espíritu Santo le viene y le dice, sí, tómalos como tus hijos. Entonces, se levanta, nos levantamos y ora por nosotros. Y ora por nosotros de una manera bien especial como nunca había visto en mi vida. Y hace algo bien importante, que esto también es importante para la historia. Hace un acto que le llamo un acto simbólico, profético, como le quieran llamar, ¿no? Y empieza a decir, tómense de la mano, tómense aquí de la mano, pónganse la mano aquí como si fueran... Y
y como si estuvieran tomando de un cordón umbilical, ¿no? Tómense la mano así. Y entonces ella empieza a declarar palabras, una declaración, una oración donde yo, a ver, en este momento, yo me desconecto del vientre X, ¿no? Y yo me conecto al vientre, ¿no? Del cielo, la cobertura, y empiezo a hacer una oración. Y eso es significativo. Eso toma ahorita, al día siguiente, eso tomó todo un significativo bien impresionante. Esa oración, yo nunca vi una oración así. O sea, hoy me desconecto y ahora me conecto al vientre de esta casa, al vientre del cielo y la cobertura del cielo. Y ahora el enemigo se topará con la cobertura del cielo sobre ellos. ¡Wow! Nosotros ahí llorando, ministrados, todo. Termina la oración y dice, bueno, pues ya, hijos, dice, adelante, pásenle. Están en su casa, ¿no? Y pues fue algo impresionante, ¿no? Y la historia no termina ahí, sino que es impresionante porque, bueno, pues pasa ese día, nos despedimos ya de él. Sí, era muy raro porque nuevamente seguíamos siendo unos completos desconocidos, ¿no? Que ahora somos sus hijos ministeriales, pero seguimos siendo unos completos desconocidos. Entonces, bueno, pues empieza ese caminar, ¿no? Nos despedimos y el sábado temprano salimos para México. Llegamos aquí a México a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana teníamos que volamos de ahí de un aeropuerto al otro, bueno, corrimos, ¿no? Volamos, me refiero en coche, ¿no? Porque fuimos al otro aeropuerto porque llegaba el profeta Joel Acosta, un amigo también del ministerio. Lo recogimos, todo. Yo no le conté nada. Dios sabe que yo no le conté nada. Él solamente supo y le conté, solamente le dije, ay, nosotros también venimos bajando de un avión. Pero ya venimos aquí. Nada más dije, venimos de Monterrey. No le dije más. Venimos de Monterrey. Me dice el profesor, ok. Yo no le cuento más. Ya sé cómo funciona la cosa, ¿no? Yo no le conté más al profeta Joel. Ese mismo día era el evento. Entonces de ahí lo llevamos al hotel, etcétera, que se preparara y ya por la tarde es el evento. Y usted está en el evento. Y en el evento Dios habla a través de profeta Joel y empieza a soltar una palabra, ¿sí? Empieza a soltar una palabra poderosa. Y dentro de la palabra que le empieza a soltar el profeta Joel, evidentemente sin saber nada, porque es Dios quien habla, en ese congreso, el 26 de octubre, un día después de que nosotros habíamos entrado bajo la cobertura ministerial del apóstol Emanuel Carranco, su esposa, Estaris del cielo, él dice, el Señor dice, van a hacer varios viajes, me dice el Señor. Los puedo ver subir a aviones y volar en varias oportunidades los meses que vienen en camino. El Padre dice, esos viajes que van a hacer están relacionados a lo que me pidieron, así dice el Señor. Con el apoyo en crecimiento, el apoyo en multiplicación, se los voy a dar, se los voy a entregar. El Señor dice, mira lo que dice, el viaje que hicieron este fin de semana del que veníamos, dice, no fue decisión de ustedes, fue decisión mía, dice el Padre. Yo los envié ahí, porque en la vida uno tiene dos tierras, en la vida uno tiene dos partos, me dice el Señor. Tuvieron un parto que los vio nacer, pero luego está el segundo parto, que los verá crecer. El Señor dice, y aquí es donde se conecta todo, ¿se acuerda lo que le comenté de? Dice, porque en un vientre nacieron, pero en otro vientre van a crecer. El Padre dice, la confirmación que me pidieron, yo se las doy esta noche, porque en ese lugar van a pasar por el vientre de ese ministerio, van a crecer, van a avanzar. Wow, yo me quedo así roto, reventado, porque sin saber, ya sabemos, es Dios, ¿no? Pero siempre hay una impresión, es que no sabía nada. Claro que no sabía nada, pero Dios lo sabe todo, ¿no? Sin saber nada del hombre, Dios viene a confirmar todo. Termina ese primer día de evento y le digo al profeta Joel, le digo, oye, está muy loco lo que Dios habló. Fíjate que pasó esto, el otro. Y venimos ayer recibimos cobertura ministerial. Me dice el profeta Joel, sí, ya lo sabía. El Señor me lo mostró. El Señor me mostró que todo lo de Monterrey se venía para acá también. Y yo así, no, wow. Impresionante. Wow.
Y bueno, ¿qué le puedo contar? Y luego ahí viene, digo, aquí termina esta historia, porque ahorita se conecta con la de usted, que también es muy importante. Pero ¿qué le puedo contar? Y creo que ha sido evidente y lo hemos visto todos, ¿no? Que a raíz de que nosotros entramos bajo esta relación de cobertura ministerial, de paternidad ministerial, hemos experimentado una expansión, un crecimiento ministerial, una explosión de gloria, como le podamos llamar, una manifestación mayor de la gloria, muchas cosas. Y como se cumplió la palabra, lo que hoy se manifiesta y la gloria y lo que camina el cielo church es la unción que ahora caminamos nosotros en muchos ámbitos, ¿no? Palabra, revelación, etcétera, pero también las señales, los milagros, los prodigios, las liberaciones, la sanidad, los milagros, todo. Entonces, yo puedo experimentar eso y lo puedo dar como un testimonio, que la cobertura ministerial, que la paternidad ministerial, y cuando fue guiado por el Espíritu Santo, vino a cambiarnos la vida. Y algo que he aprendido y que yo he propiciado, porque me lo dijo mi pastor, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que aprender algo. Tú eres padre, también eres padre ministerial, pero para aprender a ser padre, me dice, primero tienes que aprender a ser un buen hijo, me dice. Es una clave. Y eso que ustedes están haciendo, dice, de venir, de dar prioridad a los eventos que hacemos aquí para que ustedes puedan ser edificados aquí, entrenados. Dice, eso es honra, eso es aprender a ser hijo. Entonces, si me lo ha dicho muchas veces, bueno, en varias ocasiones mi pastor me ha dicho, prepárate, hijo, porque este año se van a expandir, este año van a crecer, este año van a ver. O sea, de hecho, los milagros y las señales, doy ese testimonio, se manifestaron, y para los que no lo saben, por Dios, porque Dios los hace, evidentemente, pues fue porque yo fui obediente a una instrucción de mi pastor. Porque en uno de esos viajes, mis pastores nos preguntan, oigan, ¿y ya empezaron a fluir? ¿Ya empezaron las señales, los prodigios? Y nosotros, no, todavía no. ¿Y por qué no? Nos preguntan, ¿no? ¿Y por qué no? Y yo así de, pues es que no, pues es que Dios, ¿no? O sea, ¿y por qué no? ¿Y qué están esperando? ¿Cómo que estamos esperando? Pues sí, pues tienen que propiciarlas, tienen que declararlas. ¿En serio? Sí. Dice, claro. Le digo, yo pensé que iban a suceder pues cuando Dios quisiera, ¿no? Así como que un día pues pasa, ¿no? No, claro, dice, Dios las hace, pero uno tiene que declararlas, ¿no? Que soltar la palabra. ¿En serio? Sí. Eso fue un miércoles. Regresamos nosotros el jueves aquí a México y el viernes estamos llegando aquí a la reunión de Gloria con esa encomienda, con esa instrucción, inclusive con esa exhortación que te da un padre, ¿no? Dice, no, hazlo. Dice, hazlo. Y yo sí lo voy a hacer. Y esa primera reunión de Gloria que venimos de esa exhortación donde un padre ministerial, un mentor, etcétera, nos viene y nos dice, hagan esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese día empezamos, soltamos, declaramos la palabra y para la gloria de Dios se manifiesta la gloria, empiezan las señales y se manifiesta un diamante, ¿no? O sea, Dios trae un diamante y dices, wow, qué impresionante. Entonces, ese es el testimonio, ¿no? Ese es un testimonio que yo puedo dar. O sea, a mí me podrían decir que eso no es concepto, que eso no es pues no viene en la Biblia. A ver, no te vengo a hablar de un concepto, yo te vengo a decir cómo y a dar testimonio de cómo entrar en una relación que yo considero de paternidad. Sí, sé que Dios es mi padre, sé que tengo a mi papá, Mauricio Serna Villanueva, pero una relación de paternidad, de cobertura ministerial, cómo vino a cambiar mi vida, cómo vino a cambiar el ministerio, a potencializarlo, a llevarlo a una dimensión. Y eso es el testimonio que yo comparto. Y eso es una realidad que hoy vivo. Más allá de un concepto, es cómo he podido experimentar ese consejo, ese acompañamiento, un mayor nivel de unción también, de muchos aspectos que sin duda se manifiestan y vienen de estar conectados a este vientre, como lo dijo el Señor. Así que, pues esta es mi historia, Pastor Jardani, la historia de Decision Makers, para los que no lo sabían. Esta es la historia del ministerio.
Pero esta historia es importante y yo quiero darle. Y dice, no, este podcast va a ser un podcast largo. Pero a la gente nos gustan las historias, ¿no? Y yo sé que esta historia se conecta. Y yo sé que hay un punto de clic, de conexión. Específicamente en el Irreconocibles, ¿no? Cuando yo me paro en esa tarima de ese Irreconocibles, porque creo que fue en esa tarima, y yo fui el domingo, el domingo, me acuerdo que fue el domingo en la mañana, que yo me paro en esa tarima y les cuento lo que acaba de pasar apenas el viernes y les digo, les pongo la foto, les digo, iglesia, ya tenemos cobertura, ¿no? Wow, y la iglesia loca, gloria a Dios, ¿no? Y con todo lo que ha venido a cambiar. Y yo recuerdo que en ese momento hubo algo muy poderoso, ¿no? Usted me contó eso, pero yo quiero dejarle a usted, o sea, ¿qué pasó ¿qué pasó? Así que le vamos a ver, ¿qué pasó en ese momento? Y de ahí nos retornamos a la historia, al pasado, pero así como esas películas que empiezan con sí. Y después, 20 años después, 20 años antes, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento cuando yo doy esa noticia de la cobertura, de todo? ¿Qué pasó en su vida, Pastor Fernando? Pues es que me emocioné mucho, como toda la congregación gritaron. Y yo, wow, bueno, como veníamos en el proceso, y yo me emocioné mucho, incluso yo estaba llorando y yo, gracias Dios, ¿no? Yo estaba, gracias Dios, y qué bendición. Y bueno, pues para mí fue algo también muy del Espíritu, ¿no? O sea, yo cuando vi todo, no solamente la alegría, sino que se sentía que al hacer ya el anuncio, pues ya la cobertura empezó, ¿no? Ya esa unción, ya lo que genera estar en esa posición de dar cuenta, de tener esa paternidad espiritual, de tener un pastor que vele por las almas también. Entonces, para mí fue muy emocionante. Yo lloré y luego pues los abracé y yo ni les dije nada porque no podía, no me salía, ¿no? Sí. Y entonces, pero luego ahí también dentro de todas las emociones decía, bueno, Señor, gracias. Y luego dije, ay, ¿y ahora, no? ¿Y ahora qué pasa, no? ¿Y ahora qué pasa? Sí, Porque, sí. a ver, paréntesis, perdón que le interrumpa, paréntesis, porque hay que saber paréntesis. Hoy presento, y yo estoy diciendo, Pastor Jardín, lo presenté, él forma parte de la familia Decision Makers, él es un hijo ministerial de esta casa, ¿no? Pero en ese momento, hasta ese momento que yo de la noticia, en ese momento usted era Pastor Jardani, amigo del ministerio, mi mentor en ciertos aspectos ministeriales, productivos, pero nada más eso. ¿Me explico? Eso era, o sea, en ese punto, al 26 de octubre del año 2024, el Pastor Jardani que está, no dejaba de ser un invitado, un amigo, ¿sí? Un amigo del ministerio, un amigo personal, ¿no? Y ya. Esa era la relación que había en ese momento, ¿no? Sí. Así que lo digo, hice ese paréntesis para que la gente entendiera el contexto. Por eso. Claro, gracias. Porque veníamos en una relación también de aportar, de dar consejos, de mentorear, porque así empezó pues un poco la historia. Pero ese día para mí fue lleno de emociones. Estaba yo solo, mi familia no estaba aquí en México. Y yo dije, ¿ahora qué pasa, no? Pues como que aquí terminó el trabajo, ¿no? Como que aquí ya, wow, descansamos ya. Y yo vi eso, me dio mucha paz, o sea, de entrada me dio mucha paz. Yo sin conocer mucho de la historia del pastor Emanuel y su esposa, pero me dio mucha paz. Yo sentí, sí, porque pues yo también había visto el caminar de ustedes, que no había sido en emociones, que estábamos orando, que todo el mundo estaba orando, entonces yo sentí mucha paz, pero luego venía la pregunta, ¿y ahora qué, no? Claro, yo había recibido la palabra del sábado, había recibido todo lo que, porque uno recibe, uno demanda también, y dice, bueno, entonces ahí empieza la historia, ¿no? Ahí nos devolvemos, ¿no? Ahí nos devolvemos, o sea, ¿qué pasa? Ahí, o sea, nos devolvemos, ¿quiere que nos devolvamos ahora sí al inicio? Al comienzo, porque ahí yo tuve que, pues, guiado por el Espíritu Santo, ahí empezamos a tomar como que decisiones. se quedó ahí, ¿qué sigue? Ahí como que ahí fue el tema. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué pasa, no? Eso. Bueno, y antes de ver la culminación, o sea, antes de ver qué fue lo que pasó, ¿a dónde nos volvemos? Entonces nos volvemos más atrás y la importancia de las coberturas, la importancia de ser pastoreado, pues yo he sido muy bendecido en ese tema, digamos, pero aquí hay algo importante que se vivió
y que muchos pueden estar viviendo, y es cómo vivir su vida, cómo determinar una cobertura, qué es lo que Dios quiere hacer. Porque así como una palabra profética allí de que es el que Dios dé, no el que uno quiera. Entonces estamos en ese mismo sentir y el cuidado que hay que tener. Y yo pues en mi vida cristiana pues he pasado realmente bajo 3 pastores, luego pues viene el pastor Mao, pero 3 pastores, uno que me dio el inicio, que me sacó a la iglesia porque era una denominación en Colombia muy grande, muy importante, pero lo que había en el depósito que yo traía no conectaba muy bien. Entonces el pastor me ayudó muchísimo porque me dijo, no, mira, si tú te quedas te vas a ir así neto de pastor, te van a mandar a un pueblo, te van a llevar allá a abrir obras, y lo que tienes ahí depositado, que no sé mucho, pero sé que hay algo, pues no va a ser activado. Entonces yo te quiero ayudar. Entonces me ayudó precisamente a salir de la iglesia. Ese es un testimonio tremendo. ¿Qué pastor le ayuda a alguien a salir, no? Como que solo lo hace alguien con esa paternidad de Dios. Claro, que yo ahí sentí la paternidad de Dios, el cuidado de Dios, porque Él dijo, no, lo que estás hablando de productividad, todo eso eran los inicios. O sea, eso no cabe aquí. Y yo siento por el Espíritu Santo que te van a frenar. Entonces, no, mira, sal, ora, ayuna, yo voy a estar contigo, pero no te congregues acá porque estamos bajo un tema denominacional, entonces ya te están chequeando para enviarte el pastor. Entonces yo salgo de ahí, luego ahí conozco otro pastor que también pues fue muy así, muy milagrosamente, muy de Dios. Él conoce bastante el reino, entonces pude ampliar mucho más el conocimiento del reino, más edificación. También tuvimos un tiempo de amistad muy, muy especial. O sea, estábamos allí. Allí aparece el concepto de paternidad ministerial, o sea, porque ya aparece algo, pero igual yo no lo sentía tan como se exponía, ¿no? O sea, pues yo decía, bueno, sí hay una relación fuerte, caminamos, buenos amigos, me congregué con él. Luego él cierra la iglesia, se va para Miami, y yo quedo como que, ¿sí? Y aquí lo interesante, porque es que la paternidad es de Dios a través de, sí, y yo tengo que honrar. Pero entonces aquí es donde todos estos temas de paternidad se deben tratar individualmente, no se pueden generalizar. Porque hay que encontrar el fondo para poder ayudar, para poder conectar, para no hacer perder ministerios que Dios está levantando, propósitos, por un tema que no está claro. Porque yo entendía lo de paternidad ministerial, yo lo entendía que era Dios a través de ellos, pero Él cierra la iglesia y se va, y entonces yo, ¿cómo queda uno ahí? Huérfano soy. No, pues espere a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, oremos, la oración, la palabra, los mentores son muy importantes. Y ya tenía un grupo de mentores que me ayudaban y yo les pedía consejo. Entonces, el pastor se va para Miami, yo quedo. Me ofrecieron quedarme con la iglesia, pero yo sabía que el Señor había hecho que cerraran y repartir la gente. Entonces, yo no sentía ese llamado de tener iglesia y todo esto. Entonces, quedé otra vez así, como sueltito. Luego conozco a Pastor Andrés, que pues ya lo conocía, pero pues en ese momento, o sea, y esto es para que entiendan que hay temas que no son muy fáciles, en ese momento yo ya participaba como miembro de una junta directiva de una asociación de pastores de una ciudad en Colombia. Okay. Entonces estaba en una posición pues que ya estaba caminando y ayudando, ya era un tema de ciudad, o sea, ya el Señor nos venía usando. Entonces cuando este pastor se va para Miami, entonces yo quedo así como huérfano, ¿no? Entonces vienen, como trabaja con empresarios, entonces vienen todas las propuestas y no, vente para acá y te pagamos, te invitamos a la iglesia a ver cómo te sientes. Y entonces dije, no, yo no voy a ir a hacer un tour por iglesia, o sea, que tú me vas a decir dónde. Exacto. Y tal cual me dijo dónde tenía que ir. Y fui a esa iglesia, hablé con este pastor que era un mentor para mí. El Espíritu Santo nos confirmó que en esa temporada íbamos a estar ahí y honramos la cobertura, nos pusimos a disposición de la cobertura, pues no manejaban estos temas de productividad tan profundamente, yo apenas estaba arrancando. La iglesia está en un proceso un poco difícil, pero estaban más concentrados en otros discipulados, en otras cosas. Bueno,
En todo caso, yo seguía caminando pues por ciudades, invitaciones y esto. Y siempre dando cuentas al pastor y pendiente del pastor. Entonces, digamos, por las dinámicas de la experiencia y lo que Dios ha hecho. Entonces también había un pastor muy joven y yo le decía, ¿usted es mi pastor? Y decía, no, pero entonces usted debería ser mi pastor. Y bueno, fue un tema bonito. Ahí, entonces yo empiezo a caminar, digamos, en este tema de productividad. Y es cuando aparecen las escuelas de productividad, lo que aquí llamamos la academia. Y Dios empieza pues a darme a profundizar más, empiezo a escribir, empezó el Espíritu Santo más la estructura en pandemia, bueno, pues seguimos en la otra iglesia, pero luego por X o Y razón aparecemos aquí milagrosamente en México con unos amigos. Y entonces cuando llego a México recuerdo una palabra profética del 2017, porque es muy importante la fecha, noviembre 16 del 2017, recibo una palabra profética de una visión de una mujer, más bien una visión, decía, una visión profética, decía que ella, cuando yo estaba predicando, estaba en España. Cuando me bajé la tarima, ella me dice, mientras predicabas está esta visión, una torre grande con una puerta pequeña, la torre está llena de colores tradicionales mexicanos, puerta pequeña, tú entras y Dios me muestra que te sube hasta la torre arriba y es mucha influencia, te va a poner de mucha influencia. Entonces yo me quedé con eso, fue un audio, y yo, bueno, México, 2017. En 2019 vinimos por una invitación de unos amigos, pero fue una invitación así relax, vinimos y conocimos, y era un evento de una compañía donde ellos trabajan, y compartimos con ellos, nos invitaron a su casa, duramos 12 días como de tour aquí. ¿Esa fue la primera vez en México? Primera vez en México, tanto para mi esposa como para mí. Luego viene pandemia, viene todo esto, entonces luego salimos de pandemia. Y pues yo estoy en medio de la pandemia, conozco una pareja, amigos de un colombiano en Tampico, Madero. Tienen una distribuidora de dulces ahí en el centro de Madero. Ellos me piden consejería. Claro. La damos virtual. Sí, los conozco. Lupe Lluvia, ¿no? Claro. Entonces empezamos ahí en pandemia, pues atendimos mucha gente en pandemia. Sí, no, estaba todo cerrado. Eso estaba claro y ya, no, vamos a hacer esto y vamos a hablar, bueno. Entonces empezamos a mentorearlos ahí en el tema empresarial, hicimos una buena amistad y ya en 2021 entonces ya vengo por primera vez a México, pero ya ahora sí de tema ministerial a la iglesia de ellos, empezamos a ayudar ahí en Madero y bueno, ya conocimos al pastor Miguel Jones, que es el de Agua Viva Internacional allí, y nos hicimos buenos amigos y empezamos a ministrar ahí, a ayudar en la parte de productividad y en otros temas. Luego estaba yendo y viniendo, y ahí fue fue en el 2022, que en marzo. 2022 que nos conocemos, ¿no? En marzo tuve la primera sesión donde nos conocimos, estuvimos por un contacto en Colombia, llegamos a una iglesia, ahí fue donde nos conocimos con Pastor Mao, y bueno, hicimos clic, ¿no? Como que la revelación y todo esto. Entonces, fue muy bonito porque, digamos, de todo lo que yo he ministrado y eso, pues diría yo, una de las personas que más ha demandado, ¿no? Venga, quiero saber, y cómo fue. Y entonces ahí empezamos a caminar en el sentido más de en qué puedo ayudar y esa parte empresarial. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Empieza uno, wow, ¿no? Qué principio, y empezamos a compartir de lo que Dios nos ha dado. Y luego, pues ese mismo año teníamos unas agendas aquí en Ciudad de México, aprovechando que íbamos a Tampico. Pero luego, pues ya es cuando Pastor Mao recibe la instrucción de Dios de ya salir a establecer esta congregación, Decision Makers. Y entonces me empieza, bueno, pero ya a contarme, ¿no? Ya teníamos una muy buena relación, y me contaba, mire, ya es hora, ya tomamos la determinación, y yo, pues, si es de Dios, vamos con toda, bueno. En ese momento con cierta reserva, es normal. Sí, porque normal. Pues yo tenía paz, porque realmente tenía paz, porque conocía los dos lados del proceso, porque no es un proceso fácil salir de una iglesia y establecer otra iglesia. La gran mayoría son traumáticos, la verdad muy pocos son los no traumáticos. Yo, por ejemplo,
Cuando yo salí a alguna iglesia no ha sido traumático, ha sido así Qué bien bueno. bendecido, porque pues he tenido pastores que tienen visión de reino, reconocen el llamado de uno y lo que buscan es impulsarlo, porque entre paréntesis, eso es un tema, pues hacer un paréntesis en eso, es un tema de reino más de que una denominación. De hecho, esto pues se crea por darle una identidad, pero en Hechos de los Apóstoles no existía, ¿no? O sea, Claro. sí, solo él estipuló pastores y la gente fue, hizo las iglesias y ya. Entonces, cerrando paréntesis ahí, pues ahora sí que los pastores que yo tuve pues me impulsaron, y antes bendición, y todavía tengo contacto con ellos. Entonces, cuando pasa esto, pues sí, también igual, por estar acompañando este proceso, y Pastor Mao me pedía que lo mentoreara, que lo acompañara en esta nueva etapa para aportar desde lo que pues podría ser en temas de congregacionales, ministeriales, y en la asignación que Dios me ha dado en la vida productiva. Y bueno, así como lo mencionaba ahora en el testimonio, pues fue traumático, mucha crítica, mucha situación, pues igual yo también recibí en Colombia, no, cuidado, vas a estar esto, que ellos salieron de una iglesia y el trauma y todos estos detalles que suceden a veces, que a veces uno no entiende, pero que suceden. Yo tuve que orar mucho, decía Pastor Mao, yo tuve que orar. Y le decía a mi esposa, ¿qué hacer? O sea, Pastor Mao me pide, pero el pastor en Colombia me dice que tenga cuidado, y el de México pues nunca más me volvió a hablar, me canceló agendas y todo esto que teníamos, y yo decía, aquí hay algo que no sé, pero fui al Espíritu Santo. Y un día Él me reveló algo, ¿no? Para no entrar en detalles, y cuando me reveló algo yo lo recibí y dije, wow, y tenía que ver con paternidad. Y dije, wow, cuando yo dije, no, es que, o sea, tengo paz, yo creo que Él está haciendo lo correcto, o sea, está siguiendo una instrucción de Dios por algunas razones, y lo importante es que siga la instrucción del Espíritu Santo y punto. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, ayúdale. Entonces ya fue cuando hablamos, y le dije, no, pastor, cuente conmigo, tal. Llamé al otro pastor en Colombia, le dije, no, mira, yo le voy a ayudar a él para que sepa de una vez. Entonces, no pasa nada, el Espíritu Santo está ahí, yo tengo paz. O sea, yo soy un ministro, tengo muchos años de andar en medio de pastores, y uno sabe cuando hay orgullos, vanidades, rebeldías y todo eso, Claro. Pero uno sabe cuándo es que Dios ha estado obrando. Y ahí viene el testimonio, empezamos a caminar, empezamos a ver todo lo que hoy vemos en DM, o sea, empecé a venir más seguido. Más seguido, entonces ya empezamos a ministrar. Lanzamos las academias, ¿no? La academia, sí. Lanzamos las academias, y eso propició que empezara a venir usted más, ¿no? Las academias. La academia de productividad, abrirla a las graduaciones, a preparar algunas las sesiones de mentoreo con los empresarios. Con los empresarios. Y claro, como venía de Tampico a Madero, fue muy especial. Porque venía yo organizaba Tampico Madero, y entonces ya hablábamos y aprovechábamos y hacía el recorrido completo. Sí. O de ida o de regreso, entonces venía aquí. Y bueno, pues aprovechamos para trabajar y empezamos a ver el crecimiento de la gente, los testimonios, o sea, cómo Dios iba formando esta congregación y cómo iba creciendo, ¿no? Y así, ¿no? Ya íbamos unos meses, y aquí ya casi quedamos conectando al final. Pues yo venía siguiendo normal, mentoreando al pastor, y siempre me decían, es que es mi mentor y todo esto, y en ciertas áreas, y yo, bueno, yo así lo sentía, ¿no? Y decía, no, qué bueno mentorear, y yo le decía a mi esposa, no, es que está muy joven, pero tiene una sabiduría muy grande de parte de Dios, y yo veo que está haciendo lo correcto. Y desde como 4 meses que ya llevaban formándose DM, el Espíritu Santo siempre me ponía esta frase: es una iglesia conforme a los diseños de Dios para este tiempo. Sí. Es una iglesia conforme a los diseños. Y yo sí, porque, o sea, que han abrazado el tema de productividad de una manera tan integral, o sea, que vemos que es una iglesia que crea todo el escenario, una congregación que permite que todos seamos ministrados en todas las áreas de nuestra vida, que es uno de los errores que hay, ¿no? Solo ministrar, sí, venga, y adoración, todo eso es muy bueno, y la familia, todo muy bueno, o sea, es muy bonito, pero ¿y los 7 montes qué? ¿Y todo afuera qué? Si la gente permanece el 90% de la iglesia, permanece el 90% del tiempo allá afuera, ¿no? En produciendo, empleados, y entonces el Señor siempre me da esa frase a través del Espíritu Santo. Claro, eso me llenaba más de
de fuerza, de ánimo, de querer ayudar, ¿no? Por eso se fortalecieron mucho las relaciones y bueno, ya empezamos a venir más seguido. Luego yo veo la transformación de la gente y veo la visión, porque trabajamos sobre la visión, pues no que yo haya sido partícipe en la revelación de la visión, sino más bien en cómo conectar y cómo desarrollar una estrategia a esa visión, porque le fue revelada al pastor. Entonces decía, wow, esta visión está increíble, o sea, todo, ¿no? O sea, yo me sentía como ese instrumento de Dios para aportar algo que Él estaba levantando, que es trascendental para estos Gloria tiempos, un modelo de iglesia trascendental para estos tiempos. Yo no, todas las iglesias tienen que ser así, Dios mío, que todos trabajan. Hay algunas que están iniciando que integralmente, pero es que esta va con toda, ¿no? Entonces va pasando el tiempo, yo sigo hablando con mi pastor el que era mi pastor en Medellín y yo decía, mire, estoy yendo de viaje, le contaba, le daba cuentas, ¿no? Si no me pidiera cuentas, yo le daba cuentas. Le decía, estoy en esto, estoy en lo otro, entonces le contaba por videollamada, allá porque es un hombre muy, muy ocupado. Y luego un día, ese año de cuando ya va la corte, 24. El 24, el año pasado, yo había tenido una reunión con el pastor, miramos lo de las escuelas, miramos cómo se implementaban allá en la iglesia de donde yo estaba. Entonces me dijo, no, vamos a hacerlo, vamos a esperar, vamos tranquilos. Yo, bueno, le entregué pues como toda la información. Le dije, yo estoy para servirle. Y me dijo, listo, mi hijo, tranquilo. Entonces oramos, pasamos un buen tiempo. Y luego por esos días ya empiezo yo a enfocarme más en DM, como a inquietarme un poco más como a todo. Empezamos como a viajar más seguido por ese restaurante. Y entonces, pero yo ya empiezo a sentir de que ya soy como más de DM que de allá, ¿no? O sea, y tiene que ver con algo importante y esto lo hace Dios, porque yo honro la vida de Pastor Andrés porque es un hombre al que amo, un anciano, un mentor, o sea, trabajamos juntos en muchas cosas en Medellín. Pero cuando llegó ese momento yo sentía que había una relación mucho más fuerte con Pastor Mao. Y yo decía, no, pues somos amigos, mentores y eso, pero es que todo esto estaba como ya impartiéndose a mi vida, ¿no? O sea, la visión, la gente y todo esto. Entonces yo ya empecé a sentir que ya era más de aquí que de allá, ¿no? Y bueno, ustedes también profetizaban, ¿no? Usted ya es de la casa y todo esto. Ya había venido mi familia y todo esto. El año pasado vinimos los tres. Sí, correcto. Entonces, no, aquí recibimos palabra profética, sobre todo Paulita. Paulita, la primera. Sí, la primera fue ahí. Esto estuvo muy fuerte porque Paulita, pues, la mayoría de gente que nos conoce sabe que ella con México hace años, ¿no? Que eso, pero ahora ya todo empieza a tomar sentido. Bueno, Paulita va para México. Bueno, tiene una buena IP. Sí, la conocemos, no tenemos que buscar. Bueno, gracias a Dios. Pero empiezo yo a sentir esa conexión y entonces empiezo a sentir menos conexión con la otra iglesia y más acá. Yo llevaba un año orando, pidiéndole al Señor dónde realmente tú me quieres tener. Porque yo honro la cobertura, pero yo creo que Él quiere hacer más a través mío en diferentes temas. Entonces eso era como esa oración y lo hemos orado con la familia. Decíamos, mira, no somos parte, no nos tienen mucho en cuenta, tenemos este depósito, pero no porque ellos no por criticar, sino porque muchas veces Dios es así, ¿no? Lo encamina a uno y de pronto endurece el corazón de algún lado para allá al otro lado, ¿no? Lo hizo con Moisés, con el faraón cuando el caso de Moisés. Sí. Entonces solo queríamos, dinos dónde quieres, de dónde quieres. Y mi esposa y mi hija oramos donde quieres. Entonces es allí cuando yo empiezo a orar y empieza ya la inquietud, ¿será que es en DM? Decision Makers, pero sería virtual. Yo estoy muy lejos. ¿Cómo sería? Todo uno empieza a pensar la logística y entonces cómo andaría. ¿Será que nos quieres en México? ¿Qué quieres hacer? Pues teniendo en cuenta que tenemos un llamado a Latinoamérica a extender todo lo que Dios nos ha dado. Pero estamos primero buscando esa cobertura, como a quién damos cuentas, dónde podemos poder hablar, poder servir, poder ser parte de más activa, ¿no? Porque esa es la idea, si te congregas, ser parte activa de
de ese lugar, no te puedes quedar ahí como que voy los domingos y ya. Claro. O los veo virtual y ya, ¿no? Y ya. Entonces venía con eso, así se puso más intenso, cuando llega ya, ahora sí, aquí conectamos, cuando llega el Irreconocibles y claro, todo eso que se habló, todo eso me habló, hasta lo del vientre. Sí, yo decía, no, pues esto está como fuerte. Cuando ya, yo dije, ay, esto está muy fuerte. Y eran temas encontrados y la tranquilidad que ya habían conseguido cobertura. Yo dije, bueno, aquí como mentor ya se me acaba el contrato, ¿no? Se me acaba el contrato. Y yo digo, no, se me acabó el contrato. Y ya, bueno, pero gloria a Dios, hicimos la tarea. Y yo, está bien, no pasa nada, pues digo yo, ¿no? Entonces esa noche me fui para el hotel y yo estaba pues así bien ministrado. Yo pasé la noche así como, parte de la noche como pensando y como que una voz me decía, ¿es ahí? Y yo decía, ¿será que es ahí? Y yo no, yo pues voy a hablar con mi esposa. Y luego en la mañana hablé con mi esposa. Oré. Ajá. Y el Espíritu Santo me confirmó. Y me dio una frase. ¿Qué frase le dio? Dijo, ya ahorita se las digo. Ay, ahorita se las digo. Entonces el Espíritu Santo en la mañana me dice, es ahí donde debes estar. Wow. Y entonces yo, ¿y qué? ¿Ahora qué? Cuando pum, me lanza una frase. Y yo, wow, entonces llamo a mi esposa más tarde, nos tomamos el café, le digo, mira, el Espíritu Santo me habló. El lugar donde nos vamos a congregar es Decision Makers. Hay muchos elementos que podrían conectar la afinidad, o sea, de una u otra manera yo he sido parte desde ceros, sí, de hecho, sí. He visto todo el crecimiento, hemos caminado, hemos orado, no, pues hemos visto de todo y decía, yo soy parte de Decision Makers. Y bueno, pues eso ya, si juntas todos esos elementos, dice, no, es fácil, es allá, ¿no? Pero hay que ir a confirmar al Señor. Y ya el Espíritu Santo confirmó. Entonces, mi hija dijo, no, listo, ya tengo una palabra profética. Mi esposa dijo, pues yo no estoy así como tanta, pero si el Señor te habló, pues vamos a hacerlo, ¿no? Venga. Entonces fue ya, y justo salía por esos días, ¿no? Creo que era el otro día, el lunes. El lunes. El lunes usted se iba. Y entonces... sí, fue el lunes, sí. Sí, entonces, y aquí es donde ya la decisión está tomada, pues porque algunos seguramente este material, este video lo van a ver muchos conocidos de aquellos que me andan preguntando, oiga, pero usted ya no lo vemos sino en México, ¿no? Entonces ya está en México o en Colombia. Pues aquí va la respuesta. La respuesta es que por instrucción de Dios a través del Espíritu Santo, pues ya mi familia y yo nos estamos congregando en Decision Makers, seguimos siendo, digamos, parte activa ahora con algunas responsabilidades que asumimos de parte de Dios acá, porque pues somos parte de no. Pero bueno, ya cuando iba a ir a Colombia, ya bueno, ¿cómo le digo al pastor, no? Entonces, ¿cómo se la suelto? Porque de aquí me voy con la bendición, ¿no? O sea, claro. Algo parecido a lo que le pasó, me ¿no? Me acuerdo muy bien. Estábamos en un restaurante, yo recuerdo esa escena. Fuimos a comer, ¿no? Fue como la última comida que tuvimos. Sí, la última comida. El lunes comimos, fuimos a un restaurante en la plaza comercial ahí al lado del hotel. Y yo me acuerdo que yo le dije algo, y ahí va, nada más lo que acordé. Porque yo me acuerdo que mi esposa me dijo, oye, porque pues a final de cuentas tenemos un llamado, y yo que eso creo que también nos ha conectado mucho, que tenemos un llamado al tema productivo, ¿no? Usted tiene un llamado a un tema productivo, yo tengo un llamado que vino a confirmarme, a revelarme también, ¿no? Y lo he entendido, ¿no? Afinidad en esas llamadas, ¿no? Y yo me acuerdo y yo le dije, y yo plegué con mi esposa y dice, me dice mi esposa, nunca he orado por ti, Pastor Jardán, y me dice, para que ore por ti, porque yo soñé algo así, no recuerdo cómo era el tema, pero que él te impartía lo de lo productivo, ¿no? Y yo, sí es cierto, le digo, nunca por mí he orado, le voy a decir que ore por mí porque yo creo en el poder de la imposición de manos, ¿no? Entonces le voy a decir que ore por mí para que me imparta del tema, porque yo me acuerdo que le digo, pastor, ore por mí, ¿no? Por favor, nunca he orado por mí, impártame eso. Y entonces es cuando usted me empieza a hablar, ¿no? Sí. Entonces yo le digo al pastor Mao, le dije, Pastor Mao, ¿y ahora qué hay en su corazón para conmigo, no? Pues ya hay cobertura, ya. No, pues vas a seguir siendo el mentor, vas a seguir pues conectado, no, pues aquí no para. Todo lo contrario, aquí se afirma.
Y entonces yo le dije, ¿quieres saber qué hay en mi corazón? Y dice, sí, ándale, ¿no? ¿Qué hay en su corazón? Y le dije, lo que hay en mi corazón es lo que el Espíritu Santo me dijo. Y el Espíritu Santo me dijo esta frase ese día en la mañana. Me dijo, no estabas mentoreando a un pastor. Estabas aconsejando a tu pastor. ¡Wow! ¡Wow! Esa frase, o sea, me entró, como dicen aquí, se me puso la piel chinita, Wow, ¿no? Los pelos de punta, decimos en Colombia, ya me ¿no? acordé de esa frase, sí. Y esa frase para mí fue... Y dije, claro, o sea, yo estaba preparando el terreno, como quien dice, ¿no? Wow. Entonces le digo a Pastor Mau, le digo, esto es lo que hay en el corazón, no estaba mentoreando a un pastor, estaba aconsejando a mi pastor. Entonces queremos entrar en su cobertura. Pero yo ya había hablado con Pastor Andrés. Sí, es cierto. También le había escrito y le había dicho, Pastor Andrés, mira, pasa esto. Bueno, los que no conocen, se llama Pastor Andrés Milan, el de la Iglesia Comunidad Medellín, lo que antes era Comunidad Cristiana de Fe Medellín. Un hombre de Dios tremendo. Sí. Entonces yo le escribí y le dije, pastor, mire, esto me habló el Espíritu Santo. Y me dijo, yo demostré el mensaje. Me dijo, está bien, tienes mi bendición y yo sé que esa es tu asignación. Wow. Que Dios te bendiga. Y, sí, qué bendición. Y no, fue una bendición muy, muy especial. Entonces, claro, ya venía y estaba saliendo de un vientre y estaba entrando a otro, ¿no? Entonces ahí ya, pues ya fue en el restaurante. Le dije, y terminamos orando, ¿no? Yo terminamos orando. Oramos bastante, ¿no? Oramos, fe. Y yo me acuerdo de algo, ahorita me estoy acordando de algo. Y acuérdese que también hubo algo especial que pasó el domingo. ¿Se acuerda? Con el tema de la administración de las ofrendas, ¿se acuerda? Que usted me dijo, que usted lo puso como señal. Sí fue el domingo de la reunión que usted dijo, si a mí me ponen a administrar las ofrendas... Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? A ver. Sí, porque yo le dije al Señor, bueno, a veces uno se manda unos retos, ¿no? Porque como es un tema de México, Colombia, o sea, yo lo máximo que he salido es pasarme de Bogotá a Medellín, ¿no? Llevamos en Medellín 30 años. Y entonces yo le dije al Espíritu Santo días antes, dije, porque venía sintiéndose, le dije, si ese es el lugar, que este fin de semana me pongan a enseñar algo. A enseñar algo. Enseñar algo. Que eso será, pero así me fluyó, así yo sé. Y yo no, ¿será que me estoy metiendo en Dios? Uno no debe hacer eso siempre ahí por emociones ni almáticamente, tiene que hacerlo en el Espíritu, que seguramente Él va a hacer algo. Y entonces, así quedó, ¿no? Luego cuando estamos aquí, bueno, y el pastor dijo, no, date una enseñanza y de unos... Pero yo me acuerdo, sí. De máximo 10 minutos, creo que fue. O sea, no era solamente recoger las ofrendas. No le pida, por favor, ore por las ofrendas. Porque este domingo usted oró por las ofrendas. Y le dije, por favor, ore por las ofrendas. Pero esa vez no fue la instrucción, ore por las ofrendas. Fue, por favor, imparta algo acerca de las ofrendas. Y que yo le dije, ¿qué tiempo? Dijo, no, enseñe unos 10 minutos máximo. Y yo, Dios, claro, hay que enseñar, ¿no? Y esa fue la respuesta. Y dije, no, ahora sí, ¿no? A lo otro, no, ya estamos listos. Wow. Y ahí enseñamos ese domingo antes de irnos y fue pero muy, muy, muy especial. Y el lunes cerramos con esa oración y cuando terminamos, terminamos orando y hasta la fecha no ha orado por mí, de hecho, pero bueno. Sí. Así que, wow, qué historia, ¿no? Sí, y aquí estamos. Entonces, oficialmente, pues... Ya para que todos sepan, pues estamos bajo la cobertura del pastora Dalia y sentimos ahora sí que sentimos esa relación de paternidad ministerial, o sea, los honramos, creo que se está desarrollando muy bien lo que Dios está haciendo y me siento muy privilegiado porque precisamente es la iglesia modelo de Dios para este tiempo, es lo que Dios quiere que hagamos y pues aquí disfrutamos y aquí vamos caminando y nos sentimos de verdad bien desde que hemos entrado en la cobertura pues tenemos mucha paz y estamos fluyendo y bueno ya nuestra expectativa es que va a ser Dios en los próximos meses y todo esto y que podamos aportar de lo que Dios nos ha dado, poderlo aportar también aquí en la casa y también para todos los que lo necesiten. Wow. Qué impresionante. Y a manera ya de
conclusión, doctor Jardani, que una moraleja, no decirle moraleja, ¿no? Pero una frase, enseñanza que podría dejar en la audiencia respecto a esto, aquí, a la paternidad, a la cobertura, a lo que vivió, a este proceso, consejo, ¿qué dejaría? ¿Qué enseñanza sería al final? El consejo es nunca se dejen llevar por generalidades. Wow. Cada caso es particular. Usted, si no se está congregando, usted es un caso particular que hay que atender personalmente para ver que no hay claro qué fue lo que sucedió, qué dudas tiene, qué inquietudes tiene. Usted es una persona muy importante y es un caso particular que hay que atender personalmente. Nunca se deje llevar porque la gente diga todos los pastores son iguales, eso la paternidad no está en la Biblia, eso las coberturas no es cierto. ¿Por qué? Siempre pregunte por qué y mire quién lo está diciendo. Vaya a las escrituras, mire el modelo de Jesús, ¿sí? Busque buenos mentores, escriba, pregunte, 2, 3 personas que le sustenten bíblicamente, que le puedan dar un consejo que venga con sabiduría a lo alto, pero no se deje aconsejar de gente amargada, porque mucha gente sí fue afectada. Digo amargada porque pues tiene que suceder, no estoy diciendo que será mala gente, sino que expresan sobre la paternidad, sobre la cobertura, lo que vivieron, ¿sí? Claro. A veces porque no lo entienden. Entonces, si pudiera dejar ese mensaje sería muy importante. Siempre busque algo puntual para usted, dese la oportunidad y sobre todo la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Wow. Porque fue por el Espíritu Santo, totalmente. ¿no? Sí, pues o sea, miren a mi pastor, yo le llevo ¿cuántos años? No, le llevo como 20 años. No tanto. Sí, claro, más. Un poquito más. Sí, un poquito más, o sea, hice uno, pues, en estos días estaba reunido con un hombre de Dios y decía, ¿en serio? ¿Está dando la cobertura del pastor Mao? Y decía, sí. Y decía, pero es que eres muy joven. Y yo, sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, no se trata de edades, se trata de una asignación que Dios te da, pero es guiada por el Espíritu Santo. Amén. O sea, déjese guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lléveme a toda verdad. El Espíritu Santo, la palabra, el consejo, y no dejarse llevar por generalidades ni por lo que lo dicen en las redes, porque hoy sí que vemos mucho eso, gente que como que su ministerio es hablar mal de otros ministerios. Sí, y monetizar sí. Con eso. No, y ahí suben y entre más hagan críticas y dicen, no, los pastores tan lindos, ahí sale 10 likes, ¿no? Pero dice pastores ladrones y 55,000 likes. Sí, está cañón. Entonces, ¿y quién pierde a la final? A la final pierden las personas que no reciben la salvación, la vida eterna, las personas que no van a poder vivir ese proceso de transformación que hace el Espíritu Santo de Dios, esa paternidad de Dios a través de una congregación. La palabra es clara, Hebreos 10:25 dice, y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Wow. Y exhortaos los unos a los otros, y más aún cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, congréguese, ore que el Espíritu Santo lo lleve a una congregación y honre y reciba una cobertura, que velen por su alma, y todo valiero con la palabra. Todo valiero con la palabra, por favor. Wow. Es lo que podría decir. Hecho está. Hecho está. Pues sí, yo creo que sobre eso mismo yo reafirmo el tema del Espíritu Santo. O sea, creo que soy producto de la guianza del Espíritu Santo. Y claro, los errores que he cometido es porque no obedecía al Espíritu Santo, inevitablemente. Y tanto le debo al Espíritu Santo, que es el que nos ha llevado hasta acá. Y que fue inclusive el Espíritu Santo, y lo recuerdo, lo dice en la anécdota que conté, el que le dijo al pastor Emanuel Carranco, diles que sí. Porque yo les iba a decir que no. Pero el Espíritu Santo me acaba de decir que les diga que sí. Así que, de verdad, bendito Espíritu Santo, es la clave, es la guía, es el paracleto, el acompañante, es todo, ¿no? En nuestra vida. Y mientras seamos guiados por el Espíritu Santo, su sabiduría, su consejo, su entendimiento, todo, sin duda estaremos y llegaremos a buen puerto. Y de verdad, la paternidad, el tema de la cobertura ministerial es un aspecto clave, un aspecto relevante que sin duda te
te cambia la vida, te equipa, te refuerza, te cubre. O sea, el saber que estás cubierto, que estás respaldado. Y lo he vivido en muchos aspectos, hasta en medio de ataques, ¿no? Inclusive espirituales que ha habido. Ahí entra la cobertura y el respaldo y ves la gloria, ¿no? De una manera distinta y poderosa. Así que, bueno, pues, wow. Creo que con esto estamos concluyendo. Me gustaría orar, por eso si oramos para cerrar y orar por aquellas personas tanto que nos están escuchando, que hoy en día estén en alguna congregación, que se ha firmado, ¿no? y que se ha firmado a través de esto el tema de la paternidad, el tema de la cobertura, que honren a sus autoridades, honren a sus pastores, ¿sí? Que los valoren también. Y si alguien está escuchando y a lo mejor ha batallado con estos conceptos y al mismo tiempo no tiene origen en una congregación o está batallando con eso, o pues que el Señor les traiga esa revelación, el Espíritu Santo traiga esa revelación de que más allá de un concepto, ¿sí?, en la Biblia o una definición literal del diccionario, es una experiencia de vida, es la manifestación también de un aspecto del carácter de Dios, ¿no? Que es su carácter como padre, ¿no? Que todos tenemos que experimentar y vivirlo. Entonces, vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar y con esto cerramos este podcast que ha sido, wow, largo, pero con mucha historia y mucha edificación. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy te damos gracias por este podcast, pero también hoy nos unimos y nos ponemos de acuerdo en esta oración para, pues, pedirte por que todas las personas que hoy están escuchando y escucharán, Señor, este mensaje, para que sea tu Espíritu Santo quien traiga revelación a sus vidas. Revelación si hoy forman parte de una congregación y están bajo la cobertura. Revelación de esa paternidad del Padre a través de la vida de sus pastores, que puedan honrarlos, respetarlos y aprendan a ser verdaderamente hijos, porque sin duda eso es un aspecto importante para que esta revelación venga sobre sus vidas. Pero también oramos por aquellos que hoy en día no tienen alguna congregación o que han estado batallando, que quizá derivado de problemas, de heridas del pasado, de heridas y de problemas inclusive con sus padres biológicos, Señor, tráeles esa sanidad, esa convicción a través de tu Espíritu Santo para restaurar este aspecto de la paternidad que tan necesario es para poder experimentarte también como padre, vivirte como padre, Señor. Gracias por este podcast y creyendo que esta palabra correrá y alcanzará a todos aquellos que tengan que escucharla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, con esto estamos terminando. Pastor Jardani, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo para seguir hablando de temas de productividad? Donde después vamos a estar hablando. ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, gracias, Pastor, por la invitación. Ha sido una bendición estar aquí con todos ustedes. Pueden encontrar en Sion Asesorías y Entrenamientos, Sion Asesorías y Entrenamientos, Sion Asesorías. Sion con S. Sion con S, sí. Ahí @Sion Asesorías. Ahí están todas nuestras redes o por @Jardani Segura. Ahí también. Listo, gracias. Y bueno, también ya saben, Decision Makers, este podcast donde pues episodio tras episodio, sin duda, una historia, un testimonio, una enseñanza que va a transformar tu vida. Y si este episodio te tocó, Dios habló a tu vida, compártelo, invita si tú crees que alguien más necesita recibir esta palabra, este testimonio, estas historias para reforzar algún aspecto. Compártelo, nos ayudaría mucho a que la palabra siga fluyendo. Pues sin más, gracias por haberte conectado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.